Bien, estamos hoy con el padre Pablo Gilardini, que es sacerdote católico y también, entiendo, Pablo, fundador de la Fundación Cadena, ¿verdad? ¿O me equivoco? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo Sí, estás? sí, bien, buenas tardes. Eh, sí, yo soy sacerdote desde hace ya 30 años en la diócesis de San Justo y La Ferrere, y hace 25 años con un grupo de laicos en el Partido de la Matanza se formó una asociación que se llama Fundación Cadena con el objetivo de atender a los niños, a los chicos y a los adolescentes en situación de riesgo y principalmente en los hogares, o sea, los chicos que eran derivados de los juzgados de menores y que en vez de ir a institutos se buscaban pequeños hogares. Era una modalidad que se empezó en esa época, en el 1980 y pico, 1985. Entonces se fundaron, la fundación tenía pequeños hogares. Pequeño Sí. se llama para que no eran 100, sino 20, 25. Entonces, la fundación en los primeros 12 o 15 años tuvo esa finalidad. Hogares de niños, de adolescentes, de varones, de mujeres, y eso se fue haciendo siempre con la tarea, siempre la llevaron adelante laicos, es decir, personas civiles, para los que no entienden quizá, no conocen la terminología cristiana, personas, ciudadanos comunes que formaban un equipo. Entonces en contacto con el juzgado de menores, cuando había chicos, venían a este lugar. Y el juzgado, digamos, la relación con el juzgado, ¿quién la realizaba? ¿Tiene un representante? Siempre en estas situaciones que ahora se cambió, la Sí. fundación actualmente, hace 10 años cambió, porque cambiaron también las modalidades en lo que es el trabajo con el trato o el trabajo con los menores. Entonces, bueno, porque un tema que ahora no viene al caso, pero en general estas cosas se forman. Hay un equipo formado por un asistente o trabajador social, un psicólogo, voluntarios. Entonces, la fundación tiene registrado en el juzgado, o mejor dicho al revés, el juzgado tiene lugares donde cuando viene un chico o una chica de parte de la policía o que se lo encontró en la calle, etcétera, depende de la situación en que esté, buscan lugares. Bueno, la Fundación Cadena era un lugar que ellos lo tenían eh, como para enviar estos chicos. Entonces el juez o los que mandaban en su momento y bueno, se empieza el contacto, ¿no es cierto? Ahora, la En su fundación, momento sí, la fundación, según entiendo, era como un intermediario que después derivaba a los chicos a la hogares fundación comunes, no, a familias. la fundación viene a ser como si fuese en el orden de la salud o en un hogar de ancianos. Es decir, hay un hogar de ancianos, hay una persona mayor que está en situación de calle o no lo puede atender la familia. ¿Dónde lo lleva? A un hogar de ancianos que puede ser del Estado o privado. Acá es lo mismo, pero con menores. Es decir, el juez se encuentra con la situación de chicos y chicas que están o en la calle o en situación de riesgo o la mamá estuvo presa. Entonces busca qué hogar tiene las características para enviar a este chico. Por ejemplo, si el hogar nuestro tenía, los hogares nuestros siempre tuvieron ciertas características. Por ejemplo, nosotros no trabajábamos con chicos adictos o drogadependientes. Entonces, los chicos o chicas que venían al hogar tenían ciertas características de situación de abandono, etcétera, pero no de drogadependencia, por ejemplo. Vos me hablaste de una cantidad importante de hogares, 20, En 30. su momento, en el año Eso 85, me sorprende porque estás hablando de 20, 30 hogares que recibían chicos, es mucho.
En su momento hubo muchos hogares, después como todas las instituciones así sin fines de lucro, a veces no pueden sostenerse por distintos motivos. En general el tema de la falta de dinero es uno el poder mantenerse, porque los hogares o las fundaciones o las asociaciones civiles se generan, comienzan en general con voluntariado, con donaciones particulares, a veces se hacían convenios con el gobierno que da becas. Bueno, de todo ese conjunto se sostienen los sueldos de los profesionales, los gastos de mantenimiento, los servicios, la comida, etc. Bueno, hay hogares que no se mantienen en el tiempo por distintos motivos, ¿no? Entonces, se redujeron mucho. De hecho, ahora ya no hay más estos hogares, ahora se les llama hogares convivenciales, o también se las llama, sí, hogares convivenciales, que de hecho en La Matanza no hay, antes había como 6 o 7, ahora no hay, y está una casa en Morón, es decir, hoy, si hubiese un caso de un chico o de una chica que no puede estar en la familia por cuestión de violencia, de alcoholismo de los padres, etcétera, lo llevan antes se decían lo internan, bueno, la palabra es la misma, se lo lleva a esta casa que está en Morón. Casa de abrigo se le llama ahora. Ahora, estos hogares que pertenecían a la fundación físicamente estaban ubicados en una casa de familia. Estaban ubicados aquí en la avenida Crovara y la estación Villegas, que es Ciudad Evita. Este es un predio grande que se empezó desde cero y se construyeron las instalaciones, que es el hogar. En su momento se construyeron 3 casas y en las 3 casas había estos chicos. Separados por hogares, digamos, por Separados comunidades, por no sé. realidades distintas. Por ejemplo, había hogar de niños, que puede ser de 12 años hacia abajo, que pueden ser mixtos. En cambio, el hogar de adolescentes, no, era solo para las nenas. No había. Entonces, bueno, en los distintos distritos, lo que se busca, lo que se trata, por ejemplo, quienes trabajan con la minoridad han sido siempre también los salesianos, o ya como yo te decía, otras entidades privadas o públicas. Y bueno, se busca, Sí, sí. por ejemplo, estos chicos no eran para adopción, porque una de las características de los hogares es, mientras los chicos están acá en el hogar, los profesionales tratan de hacer una relación con la familia para que en algún momento los chicos vuelvan a integrarse a la familia, si es que es posible, ¿no es cierto? A veces se puede hacer cargo un tío o un abuelo o un primo, pero eso lo determina el juzgado determina, mira, porque a veces hay chicos que no hay ningún familiar, o otras veces hay familiares que quieren hacerse cargo, pero no están preparados o no tienen las condiciones, etc. Entonces, bueno, hay chicos que están en un hogar 1 año, otras veces 5, hasta que sean mayores de edad, donde esa es otra tarea que hacen los hogares, la reinserción en la familia. Si eso no es posible, la reinserción en la vida diaria, que cuando son mayores de edad. Es un trabajo difícil. Estos hogares funcionaron aquí 17 años y como te decía antes, hubo cambios yo no estoy tan al tanto, pero cambiaron las leyes. Bueno, entonces muchos hogares fueron cerrando porque entonces, bueno, en ese momento la fundación cierra los hogares, los chicos que estaban se internan en otros hogares que había o con las familias,
y la fundación empezó otro proyecto que era un proyecto de jardín de infantes y lo que se llama hogar de día, es decir, chicos que vienen durante el día, almuerzan, tienen apoyo escolar, recreación, la merienda y vuelven a su casa. Entonces, antes, en los hogares de antes, los chicos vivían acá las 24 horas, los 365 días del año. O sea, era una tarea muy importante, interesante, linda y difícil también, ¿no? Ahora, Pablo, ¿quién estaba a cargo de cada hogar? ¿Había un voluntario? Siempre la fundación, como toda entidad, tiene una comisión. Esa comisión tiene un presidente, un tesorero, etc. Y esa comisión forma el grupo, porque vos para tener un hogar de chicos no se puede hacer con voluntariado, tiene que haber profesionales, es decir, no podés abrir no podés abrir un hogar así como diciendo, bueno, encontré un chico en la calle, Sí, 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 eh, sí, sí, sí. lo traigo a mi casa. No, eso vos sí o sí tenés que hablar al juzgado. Entonces, el juzgado te da la autorización, aparte, esto es como cualquier hogar, ante cualquier situación, que vos tenés que tener ciertos requisitos, es decir, todas las instalaciones, todas esas cosas se controlan. En estas cosas se ha mejorado mucho, comparado hace, no sé, 30 años, porque antes había mucho como voluntariado, ganas de hacer, pero hubo también, no acá, no, pero en distintos lugares hubo accidentes. Es como las escuelas, por ejemplo, antes se podía tener ventiladores de techo. De repente hubo un accidente y porque se cayó un ventilador y hirió a un chico, entonces ahora se te exige que vos tengas X seguridades, ¿no es cierto? Pablo, Entonces, sí, ¿sí? sí. No, 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 es interesantísimo lo que contás. A ver si entiendo bien. La fundación tuvo un momento de auge, no sé llamarlo de esplendor, y después empezó un momento de decaimiento, o cambiaron de proyecto. No, se cambió de Sí, proyecto porque la realidad que se estaban... Una cosa muy, yo no tampoco, muy sencilla, pero por ejemplo, eh, el problema que había en su momento, en este momento yo no estoy tan al tanto de la situación de los distintos hogares, pero generalmente los juzgados están desbordados por la cantidad de chicos que tienen que no saben qué hacer. Por ejemplo, si vos vas a la escuela, se llama la escuela de Seiza, antes viste que se lo llamaba institutos, y había, no sé, 500 chicos. En su momento el padre Grassi tenía hogares. ¿Cuál fue la dificultad? Había tanta demanda que entonces medio que se mandaban a los chicos a cualquier lugar. Y, por ejemplo, se mezclaba chicos de 10 años que el papá lo abandonó con chicos de 16 años que a lo mejor habían robado. Entonces, todo eso se fue, gracias a Dios, se fue ordenando, ¿no es cierto? Entonces, llegó un momento que ante el cambio de la ley y ante ciertas cosas que no se manejaban bien, la fundación, por ejemplo, mandar más chicos de los que uno estaba preparado. Nosotros teníamos un hogar, por ejemplo, con capacidad para 14 chicos. Pero de repente, como ellos necesitaban, tenían demanda, les caían 3 hermanitos, entonces, como ellos te obligaban de algún modo a tenerlos. Entonces, esa situación se fue haciendo insostenible y se prefirió, porque era un riesgo, es decir, vos imaginate que te mandan chicos que a veces hay chicos que hay de todo, ¿no? Hay chicos buenos, algunos más conflictivos. Otra característica, este era un hogar abierto, es decir, no había ni policía, ni estaba cerrado con rejas, como si fuese un hogar donde los chicos podían escaparse. Acá no, esto era abierto.
son características distintas que iban teniendo los hogares, ¿no es cierto? Cuando todo eso... sí. Sí, No, no, te sí, escucho, por sí. favor, continúa. Te No, no, escucho no, con que cuando atención, eso sí. se fue un poco, se fue desvirtuando de parte de los juzgados, la Sí, fundación decidió cerrar porque no, era un riesgo ya. Después también otro elemento que es importante es las personas que están a cargo de los chicos. Como yo antes te decía, en su primer momento había mucho voluntariado, pero llega un momento en que vos necesitas profesionales. ¿Por qué? Porque los chicos tienen problemáticas difíciles de resolver. Una cosa es darles apoyo escolar, donde de repente una mamá viene como voluntario, colabora, porque los chicos vivían acá, ¿no? Entonces, iban al colegio de la zona, acá claro. en Villegas, en Ciudad Evita. Se los buscaba, pasaban la tarde acá. Pero había algunos que tenían problemáticas más especiales. Entonces, vos necesitas tener profesionales para el trabajo con ellos. Entonces, eso también suponía un sueldo, porque aparte esto va acompañado a la situación económica y social que fue viviendo el país, es decir, muchas personas que a lo mejor eran voluntarias dejaron de serlo porque tenían que cuidar a sus nietos, porque fueron mayores, y también yo te reconozco como la gente, que esto es interesante para que la gente que es voluntaria o que trabaja en distintos lugares, hasta en una parroquia, bueno, también se dan las situaciones humanas de gente que a lo mejor funciona bien, otras que no, las diferencias humanas que puede haber en los grupos, el que se va, el que vuelve, es decir, es un movimiento importante y como yo te decía, esto fueron 17 años de mucha gente que fue pasando. Después también ha pasado que profesionales que estaban acá y consiguieron un mejor lugar en cuanto a ser más cercano a la casa, o en un mejor sueldo, o en horarios distintos, y todo eso es un poco el movimiento que se va a través de estas Pablo, instituciones, ¿no es cierto? ¿cómo influyó en la fundación todo el tema este del escándalo del padre Grassi, de los curas abusadores, que se habló tanto y se habla todavía en los medios, ¿no? Y supongo que, porque yo también lo viví de alguna manera, eh, un poco ha creado una cierta desconfianza hacia este tipo de cosas. Sí, A ver, contame si te sí, parece, sí, ¿no? yo ahí te soy claro porque hay como dos elementos. Sí, Yo siempre fui sacerdote y estuve en parroquias y nunca tuve el carisma de como pueden tener las congregaciones donde los sacerdotes o las religiosas sí, o los consagrados se dedican al estar con los chicos. Es decir, yo nunca estuve viviendo con los chicos porque no es mi carisma y no es mi vocación. Yo siempre estuve en parroquia. Hoy no estoy en parroquia, pero por otros motivos. La situación esa en lo personal me afectó mucho porque si bien por el hecho de ser sacerdote, que a mí me ha pasado, ya que vos lo nombrás, ¿no? Que como yo usaba el hábito, la sotana, vos cuando pasó esto, lógicamente la gente, es entendible, generaliza y piensa que todos los sacerdotes tenemos ese defecto o ese pecado o esa desviación. Y me acuerdo en la calle de que me gritaban o te decían que hace Padre Gracia, etcétera, ¿no? Pero a mí nunca, por eso, ojo, yo siempre trabajé con menores, con niños en las parroquias. Y claro. es un tema que es lindo poder charlarlo con la gente, pero con la gente que de antemano, que no de antemano, te pone un cartel. Es decir, si una Claro, persona piensa de antemano que todo sacerdote es pedófilo, bueno, es difícil de hablar. claro, En cambio, nosotros los sacerdotes, yo por ejemplo, he hecho cantidad de campamentos
ir a la colonia, llevar a los chicos a la pileta y tener la relación, digamos, normal como cualquier papá Sí, que va a sí. una pileta y nunca, nunca, jamás en mi vida hice ni pensé ni si me imaginó nada raro. Tampoco es verdad que tuve jamás una acusación, pero yo entiendo también que a veces puede haber malas interpretaciones y eso es lo duro, es decir, un día si a mí o a vos o a cualquiera lo llegasen a acusar de una... es como que no tenés salida, porque si no te creen, si la otra persona te acusa, lógico, es como que diríamos en lo común estamos sonados, porque entre comillas, es la mejor acusación que se le puede hacer a alguien para destruirlo, acusarlo. Y ojo, que yo no defiendo a todos los sacerdotes porque soy consciente que hay un montón de sacerdotes que son pedófilos, que son imprudentes, que son homosexuales, que es algo distinto. O sea, yo para nada hago una defensa corporativa de lo que somos en la iglesia, pero también pongo del otro lado, no todos los sacerdotes, como no todos los maestros, los profesores de música, los profesores de educación física, son abusadores. Y a veces puede haber imprudencias, pero también puede haber muchas malas interpretaciones. Claro, claro, Y sí, es sí. como que es difícil de salir. Pero bueno, Claro. Vos uno, de repente, para dar un ejemplo, acaricias a un chico por la cabeza exacto, exacto. y te sacan una foto y al otro día estás en televisión. El Sí, padre si hay Pablo mala, Gilardini exacto, toca a los chicos, digamos, estás indefenso ante quien te quiera hacer algo malo. si hay mala Gracias a Dios, a vos nadie intención, sí, te... sí, sí, Pero al día que quieran hacértelo, te lo pueden hacer y estás en el horno. No hay sí. forma Ojo, no, no, no tenés manera, porque de vos manera. no le podés decir, no, no, yo te Sí, doy un ejemplo, porque yo conozco sacerdotes que incluso están presos y creo que hasta justamente, sí. porque no se defendieron o no. Pero, por ejemplo, uno en una pileta agarra a un chico, como ellos son chicos, y lo levantás, lo tirás, viste esas cosas. Aparte, el sacerdote cuando juega con ellos dice, padre, tirame, que esto y lo otro. Sí, sí. Insisto, yo jamás en mi vida tuve un pensamiento, sentimiento o acción dudosa en eso. No, Ahora, no. si la otra persona lo haya sentido así, bueno, ahí es donde viene también. Ahora, también es Sí. verdad que a veces hay acusaciones infundadas, ¿no? Pero bueno, eso también tiene que ver con otros motivos que pero bueno, a veces no hay que, es verdad que uno tiene que ser prudente y a Sí, sí. veces puede ser que seamos imprudentes. También Es que tengamos lo en que cuenta pasa es que en esto. nuestra Sí, época, cuando yo era chico, sí, discúlpame, te interrumpo, sí, sí, y yo iba a colegio de curas y qué sé yo, el trato era distinto. exacto. Este, generalmente a mí me pegaban, los curas, había uno que me tiraba tizas y nos pegaba en la mano, Claro, un español, ¿no? Claro, hoy sería acusado no de abuso, pero sí de exacto, violencia, qué sé yo, porque exacto. estamos muy como hipersensibles. Pero yo veo que a vos eso no te desanima para nada, me parece. Esta situación a vos, No, 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 no. no, Sí, no, eso lo que vos dijiste es muy real y a lo mejor y es entendible esta reacción porque nadie se hubiese imaginado este tipo de cosas que pasaron en todo el mundo de los abusos. Nadie lo hubiese imaginado. Más allá de que uno pueda haber vivido situaciones. Pero como vos decís, antes se vivían ciertas formas. Hoy hay que aceptar que las cosas, muchas cosas cambiaron para bien, probablemente otras no tanto, pero por ejemplo, hoy día vos lo sabés bien y vamos a otro tema, porque a veces cuando se encierra en el tema sexualidad se pierde el panorama. Un ejemplo concreto que ha pasado acá en San Justo y en otros lugares. Los campamentos o las salidas de los chicos de las escuelas de los viajes de egresados, donde ha habido accidentes y han fallecido.
Entonces, después surge este tema, que el micro, que el chofer, Claro, que el lugar donde vos estabas haciendo. Entonces, se empezó todo eso a reglamentar y es correcto. está muy bien, Pero claro, también pasa esto, que está bien, porque antes, por ejemplo, nosotros íbamos al Río de la Plata, llevamos a los chicos de campamento, y capaz que no llevábamos a nadie que sabía nadar. claro, Y si claro. se ahogaba, exacto, y si un chico Éramos se más hubiese, inconscientes, sí, sí. éramos más inconscientes, es Sí. verdad. Ahora también, por miedo, y acá hay otro tema que hay que incorporarlo, que está bien y a la vez es un extremo, que es la parte judicial. Es decir, yo llevo a los chicos, fallece uno o hay un accidente, hay un juicio de por medio y eso hace que, entonces, las escuelas eh, Sí, sí. prefieren no hacerlo o te ponen un montón de requisitos como para desalentarte, porque esto me vino porque vos la pregunta que me hacías, ¿no? El tema es cuando uno deja de hacer. Me parece que vos, viste, uno por miedo a que te acusen o que te hagan un juicio o que alguien, y tanta presión que sufren las personas que hacen, de bueno, entonces no lo hagamos. Y Y sí, es una pena porque hacer un campamento es enorme, pero claro, eso es te miran ya te miran mal y vos estás pensando que un chico se me lastima, no digo que se vaya a morir, pero se quiebra sí, una sí, pierna y tenés un despelote de acá a la China. Entonces, bueno, no lo hago. Total, exacto. no tengo obligación tampoco. Y eso es una pena. Hay un equilibrio, entiendo, Pablo, que entre lo que es la prudencia, ¿no? Sí, Hacerlo igual me bien, parece, entre hacerlo mal y no hacerlo, está la prudencia, hacerlo bien. Pero bueno, bien exacto. quiere decir como podemos, qué sé yo. Esto es Argentina, no No, es no, Suiza. sí, pero igual me parece que a uno acá lo habla de ejemplos muy aislados, pero convengamos que también este tipo de acciones no se hacen de la noche a la mañana. Es decir, cuando vos vas a una parroquia, vamos al caso de un sacerdote, de una religiosa, o de un laico, el grupo scout, o otro grupo de un laico que trabaja con chicos, con adolescentes, con jóvenes. Cuando uno empieza en un lugar, no hace el campamento a los 2 días. Es decir, empieza una relación de confianza con la gente. Entonces, en general estas cosas no son fruto, sería un gran error que sea fruto de la improvisación, del apuro o de imprudencias. Es decir, generalmente uno sí tiene que seguir los pasos normales y ahí son muy, muy importantes los papás, porque vos tenés papás que pueden ser muy, no sé si duros, pero que quieren todo perfecto y no hacen nada, pero también tenés la colaboración de un montón de papás que van viendo que lo que se está organizando está bien encaminado y eso va generando confianza y seguridad. Y eso es lo importante. Pablo, O sea, que los sí, padres sean parte de la acción, porque esto puede pasar en la escuela, en el fútbol infantil, en un campamento como estuvimos hablando, en una salida para ir a visitar el Congreso o para ir al zoológico. Y vos lo habrás, ya uno se olvida, pero esto es como todo, como pasó con Cromañón, puede pasar en cualquier espectáculo o actividad, mejor dicho. Pablo, voy a hacer una pausa. ¿Tenés Sí, media horita más para conversar? sí, 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 sí. Bien, continuamos entonces nuestra conversación con Pablo Gilardini, quien fundó la Fundación Cadenas. Pablo, te hago una pregunta personal. Un cura en una parroquia tiene mucho trabajo, pero está bien, está cómodo, ¿no? Eh, ¿Para qué te metiste en este problema?
¿por qué empezaste esta fundación sabiendo que es algo realmente difícil y solo aparte? Entiendo Sí, que fue algo personal tuyo que después, bueno, ¿cómo fue tu historia? ¿Cómo te llevó supongo, el sí, Espíritu son, Santo al tema de la minoridad, ¿no? ¿Por qué? claro. ¿O tuviste una infancia infeliz? Y no sé. No, 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 al contrario, no. No, a veces mi familia somos papá y mamá que fallecieron ya de grandes y somos 9 hermanos. Somos de los 4 varones, 3 somos sacerdotes. De las chicas, de las mujeres, 2 son religiosas, 2 se casaron y una permaneció soltera como docente. Y no, mi familia hermosa, hermosa, una familia normal, pero hermosa, ¿no? No. ¿Por qué uno? Yo entré de chico al seminario, yo tenía 15 años y quise entrar al seminario y estudié el seminario menor. El seminario menor es algo que también se fueron cerrando por estas causas, por algo por lo que hablábamos antes, pero también por otros temas. El seminario menor es cuando uno termina el secundario en un lugar, en un seminario. Yo hice cuarto, quinto año, 3 de filosofía y 1 de teología en el seminario de Paraná, Entre Ríos. Y después Monseñor Bufano abrió el seminario propio en San Justo. En su momento era una sola diócesis en toda La Matanza y Cañuelas, diócesis de San Justo. Monseñor Bufano abre el seminario, a los 4 años me ordeno sacerdote. Y bueno, se dio esto a veces uno no lo piensa tanto, no pensás tanto como problema. Aparte, cuando uno es joven, es como que tenés otro tipo de inquietudes. Y después también, que como yo te recalqué un par de veces, no era una obra mía, sino que eran los laicos que lo llevaron siempre adelante. Y bueno, yo creo que ahí para todos, más allá de que hay sacerdotes que, y me parece bien, de hecho se hizo una fundación, ¿por qué? Porque no era justo que yo, estando en una parroquia, cuando al sacerdote lo cambian, no tiene por qué el sacerdote siguiente asumir inquietudes, proyectos que son de uno. Entonces por eso se armó la fundación, para que tenga una personería y una entidad jurídica privada y no esté la iglesia dependiendo de la iglesia, lo cual también se puede hacer, ¿no? Pero bueno, ya es otra. Entonces, nunca lo vi como problema, ni tampoco, digamos, también siempre son esas inquietudes que te van surgiendo con el tiempo, de repente. Hoy tengo otras, por ejemplo, a mí me pasó que hace un par de años el tema de estar en la parroquia y estar cómodo es algo también relativo, porque todo depende de tu actitud sacerdotal, depende de la comunidad donde estás. Y después también nosotros como sacerdotes, desde que uno se ordena, yo tengo 30 años de sacerdote, evidente que como en cualquier vida, en cualquier vocación, las vidas van pasando por distintos momentos, pero bueno, en el fondo, cuando está la vocación, uno persevera, ¿no? Y hoy, evidente, uno ya está como más grande y la impulsás. Yo creo que lo importante es que el sacerdote sea sacerdote, ¿no? Porque si no, ahí empieza la confusión y impulsar, salvo el que tenga un carisma. Por ejemplo, nosotros tenemos compañeros que se han ido de misioneros al África, a Asia, a China, y bueno, es su vocación, es su misión, es su carisma, como se le llama, me parece bien también, ¿no? Es decir, nunca lo vi como un problema. En los últimos años se me dio más la inquietud de no estar en parroquia y de empezar a estudiar lo que es la doctrina social de la iglesia o la doctrina social. Y bueno, uno siempre, vos sabés que tiene que andar en el discernimiento de lo que Dios quiere, que no es fácil de decidir, no es fácil porque a veces nosotros somos un poco, nos volvemos complejos, ¿no? Pero bueno,
discernir bien lo que Dios quiere de vos, las capacidades o lo... Yo me empecé a preocupar mucho por el tema social, pero a mí nunca me llamó el ser o el trabajar políticamente como en un puntero, ¿no? Yo quiero ser sacerdote y animar o impulsar o incentivar a los laicos que trabajen en el mundo social. Y entonces empecé a estudiar un poco más ese tema como para... eh, y bueno, me enganché más en ese tema en los últimos años. ¿Y has formado Eh, algún tipo de organización, de comunidad, de partido político, no sé? No, y tuvimos iniciativas, es complejo, muy complejo. Eh, Quizás en la iglesia es un ámbito que todavía no está, así como hoy la catequesis es algo que en la iglesia es algo muy fuerte, así como por ejemplo Cáritas es algo fuerte, ya está como, más allá de que después haya que mejorar cosas, eso va a pasar toda la vida, pero la participación del laico en la cuestión pública, en la cuestión social, se vino a menos desde hace muchos años. De hecho, en un momento estuvo lo que es la democracia cristiana. De hecho, también lo que es la doctrina social de la iglesia es algo que fue surgiendo no hace tantos años, es decir, está bien, 100 años por decir, pero es algo que fue tomando forma y los últimos papas, bueno, los últimos, desde León XIII, empezaron a hacer más conciencia en el cristiano que no basta con ir a misa o no basta con rezar, no basta con tener colgado una cruz, sino que yo mi vida la tengo que vivir las 24 horas, ¿no? Y Ahora, que así como sí, algunos no, no, que así como algunos sí, se dedican a la catequesis, hay sí, otros que a lo mejor pueden tener la inquietud de dedicarse a la educación, y claro, otros a la cultura, y otros al mundo del trabajo, pero sí. con los valores cristianos. Ahora, yo digo, ¿no? Hoy un católico no está representado en No, política, y- no, pero tampoco es difícil concebir un partido político católico. Eh, o sea, yo no veo que ningún partido tenga ni contenidos católicos, ni mucho menos personas comprometidas. Ah, quizá hay excepciones, obviamente, ¿no? Pero sí, por otro sí. lado, la minoría católica que somos, ¿no? Porque en el fondo somos una minoría. Organizar un partido político, eh, ¿eso es un poco la idea o es una No, de no, las no, no, ideas? no. No, No, bueno, cuando uno se mete en los distintos ámbitos, sí, vos de a poco vas descubriendo caminos, ¿viste? Porque a veces no todo está marcado, señalado, a veces no son los tiempos, lo que uno va claro, descubriendo, digamos, cuando uno no habla tanto de partido católico, sino de valores humanos y valores cristianos que se puedan vivir en la sociedad. Y, por ejemplo, hoy día, bueno, ni hablar de lo que estamos viviendo, incluso justamente esta mañana estaba escribiendo un pequeño artículo que hoy hay que tener cuidado porque muchos le echan la culpa a la pandemia, al coronavirus, por los problemas que hay. Y si uno tiene, eso es muy injusto porque nosotros venimos, la Argentina concretamente, y lo que es la matanza puntualmente, con serios problemas, pero de hace años. Y entonces me puse a leer el documento de los obispos del 2011, cortito, que era, ¿te acordás vos? Queremos ser nación. Era que de ahí surgió una oración también. 2011, ¿qué fue? Perdón, 2011, 2001, sí, la sí. época famosa. Cuando vos lees esos 10 renglones, ellos ahí dicen que venimos mal y se remiten a otro documento de 1990. Es decir, estamos hablando de 40 años donde
vemos que la sociedad, la comunidad argentina, los valores, ni siquiera ya hablamos de, no de ir a la misa ni de otras cosas que son, sino de los valores humanos, que yo qué sé, hoy día se habla de la pobreza, de la violencia familiar, es decir, estructuras que yo creo que antes había, pero no tenían la magnitud, la profundidad, la extensión que tienen hoy. Es decir, vos y yo y muchos de los que a lo mejor nos van a escuchar, nosotros éramos pobres, en el sentido de que vivíamos con lo nuestro, íbamos a un colegio del Estado o privado y teníamos los zapatos que cuando llegábamos nos teníamos que cambiar, porque si no, papá o mamá nos retaban. Por eso, cuando hoy escucho hablar a muchos, desgraciadamente también sacerdotes, que ponen como una bandera la pobreza, y yo sé que toman la pobreza en un sentido hasta ideológico. Nosotros éramos más pobres, nosotros no teníamos ni los juguetes, ni la ropa, ni los útiles, ni las salidas, ni los medios de comunicación que tienen chicos que hoy tienen 5 años. Hoy hay chicos, hasta de los que llamamos pobres, que tienen capaz que un celular que vale 15.000 pesos. Nosotros realmente esperábamos a los Reyes Magos, para que la gente sepa. Nosotros hacíamos la cartita y ese regalo nos duraba un año. Y si se rompía, bueno, esperá que venga el Rey Mago el año que viene. Entonces hay una gran confusión y eso es lo que a mí me llevó es un poco de indignación, que a veces uno lo puede expresar mal, pero no es que uno esté en contra o de la iglesia o de la gente, pero a veces hay muchas injusticias y muchas medias verdades que se dicen Ah, y, y eso medio que te saca, pero nosotros vivimos realmente lo que era la pobreza, pero no éramos ni miserables ni sucios. Te cuento una anécdota de ayer, dos anécdotas de ayer y hoy. La gente hoy, mi papá cortaba las ramas, las cortaba, las ataba con un alambre y las dejaba en la vereda. Ayer se cruza un muchacho, corta las ramas del árbol, ¿dónde las tira? Enfrente, o sea, donde vivís vos. Hoy de la villa era, pero hoy de Ciudad Evita, otro que corta las ramas, las tira ¿dónde? Frente a tu casa. Vos le decís, ¿por qué no lo tirás? Es decir, esos valores antes se vivían mucho más. Hoy día, y te estoy hablando de ser sucio y ser limpio, de respetar al otro, de las cosas comunes, ¿no? ahora, me Pero parece a bueno, mí que de trabajar, tu padre era un trabajador, y mi papá, mira, trabajar. la historia de mi papá es linda porque, A ver, mira, contámela, y por favor. es tan fuerte porque mi papá era italiano. ¿Y sabe dónde había nacido? En Bérgamo, donde A donde ahora nació es Juan la... 23, Ah, donde se dio la pandemia. la Y donde pandemia. se dio la pandemia, en Bérgamo, donde han fallecido más de 50 sacerdotes. Y mi papá vino en los barcos. Por eso cuando hablan ahora de los inmigrantes, de los de afuera, de esto, del otro, mi papá vino en barco cuando tenía 14 años, en barco, porque ellos salieron de la guerra. Gracias a Dios que Argentina, como otros lugares, recibieron a los inmigrantes. ¿Eh? Pero él vino a los 14 años y trabajó en un telar, cerca de la iglesia de Lourdes, en Santos Lugares, en Villa Lynch. Sí, sí, sí. Trabajaba él 12 horas y 12 horas el hermano. De ahí trabajó y compraron un camión y iban a Tucumán a buscar el azúcar. Y trabajó, estamos hablando de 60 años atrás, 50, y trabajó y puso una estación de servicio. Mi papá se casó a los 30 y pico de años, trabajó. Y bueno, eran medio esclavos del trabajo, es verdad. Hoy día las cosas quizás, pero son un poquito mejores en algunas cosas, pero ellos eran hombres de trabajo
y formaron una familia y vos no veías, y bueno, también ¿no? La gente va a decir, el que nos escucha, el que nos, y como que uno se volvió viejo, puede ser, no tengo ningún reparo en decir, pero yo nunca, mi papá no le golpeó a mi mamá, mi papá no tenía a lo mejor secundario, mis padres íbamos a misa juntos y no eran fanáticos, ¿viste? Porque no eran que nos obligaban, no, nos guiaban un poquito con el ejemplo, tuvieron sus defectos, pero nunca lo vi alcoholizado, no nos levantaban la mano y nos trabajaban porque pensaban darnos lo mejor para los hijos. Y él trabajaba solo y crió, y mamá no, porque estaba en casa, y los 9 vivíamos en casa. Los 9, de a poquito fuimos. Nosotros vos calculás que los primeros 6 hermanos vinimos, todos nos llevamos un año. Es decir, mi hermana tenía 10, el de otro Sí, 9, el sí, otro sí. 8, 7, 6, 5. Sí. Entonces, eh, nos ponemos a hablar un poco de cosas de lo social y de un montón de valores. Bueno, sí, mi papá fue un hombre de trabajo y, bueno, no gastaban más de lo que ganaban. En el Y por fondo eso, una vida normal, de trabajo, pero y la llena de vida es alegría, lo que, de familia, sí, sí, digamos, ¿no? Con fiestas, con la es lo que hoy, Navidad, una es cosa lo muy que hoy linda. llamamos Es lo que hoy llamamos una vida normal. Mi papá tenía un acordeón que la tocaba más o menos, ¿viste? Todo el día tocaba el acordeón, pero no aprendió, aprendió poquito. Pero él nos enseñó los villancicos, Ah, terminábamos de comer y nos poníamos a cantar, y después mi hermana aprendió guitarra, íbamos de vacaciones, y era una vida, como decimos, normal, con todas las cosas. No es que nosotros éramos unos santos, no. no es que ni hubo problemas, ni momentos de pobreza, y todo pasó en nuestras vidas. No quizás como yo, ojo, reconozco que nosotros, nuestra infancia, yo vivía en la calle, en la vereda. Nosotros jugábamos a la pelota en la calle todo el día. Mamá nos gritaba cuando se hacía oscuro, vamos a comer, a lavarse. Eso hoy día, los chicos ni lo tienen en cuenta. ¿Por Nosotros no qué? tuvimos televisión. Porque no se juega en la calle, en la matanza no juegan en la Y calle hoy ya. día, y hoy día es muy difícil porque vos tenés miedo a miles de cosas. Porque no ahora hay droga, antes no había. Mirá vos. Vos jugabas y estabas con las familias de los vecinos, se conocían. Claro. No había tanta violencia. Vos no jugabas por plata. Vos jugabas, ibas a la parroquia o no, y era un ambiente, era un ritmo de vida mucho más natural. No había celular, no tuvimos televisión, porque la primera televisión, la TV, la vimos en el 78, va, Sí, que, con o el el mundial, sí. 77, Con el con el mundial, por ahí. Mundial, creo. Sí, Pero la sí. vida nuestra era distinta. Ojo, uno está contento con lo que los chicos tienen ahora y 10 veces mejor. Pero, pero a mí me parece que habría que no todo lo antiguo fue malo, como no todo lo nuevo es bueno, ¿no? Y entonces, hoy uno está contento de cómo los chicos tienen, etcétera, pero Ahora, nuestra vida fue normal. vos sos Sí. un cura que dedicás tu vida a los pobres y a los chicos pobres, y sin embargo hablas de que no hay que levantar la bandera de la pobreza para justificar cosas, o sea, no usar la pobreza como bandera ideológica, ¿no? O sea, una cosa es ponerse al No, servicio de los que porque más necesitan, pero otra no, cosa es esa actitud de que, bueno, que no sé cómo llamarla, quizá vos entendés lo que quiero decir, que no puedo, hay no una... porque en primer lugar, si uno va desde la fe, Jesús era rico. Jesús no era un pobre tipo que no sabía leer y escribir. El tipo era rico en cultura, él no era un bruto, él no era un sucio. Él podría haber sido pobre que no tenía para, pero no era un maleducado. Jesús era rico, potencial, rico en su humanidad. Pero dejando de lado Jesús, el ser humano está llamado a la riqueza cultural, a la sabiduría. Lo que pasa que
nosotros tuvimos la gracia, la oportunidad de estudiar en un seminario, por ejemplo, de tener como un chico que hoy estudia en una universidad y tiene esa posibilidad de ir a Europa o a Estados Unidos o a otro lugar. Y eso es lo normal tendría que ser. La vida del ser humano común tiene que apuntar siempre a ser cada vez mejor. No es la pobreza. La pobreza, ahora, pobre, ¿qué significa? Que yo no tengo que vivir apegado a nada en el sentido de, bueno, hoy tengo para comer asado como asado. Mañana es un pan con manteca, será pan con manteca. Pero la pobreza está en esto de no vivir apegado. Por eso el concepto de pobreza que comúnmente se maneja hoy es distinto, es sociológico. La pobreza de hoy es dependencia. A mí, yo, es un tema quizá muy puntual que estamos viviendo ahora, pero me daría pero no estoy contra los papás, por supuesto, porque es una realidad, pero sería triste que yo como papá me daría vergüenza tener que ir a buscar la comida que me haga el soldado. No porque esté en contra del ejército y no porque no sea indigno ir a un comedor, pero hasta tal punto han llevado los políticos la vida de la gente que, y también la gente tiene su responsabilidad, pero mirá, te cuento una historia, mi mamá, que murió a los 90 pero cuando era chica, te estoy hablando de 70 años, los abuelos le prohibieron ir a buscar el pan dulce y la sidra, por este sistema que vino en la Argentina de asistencialismo, de dependencia. Lo ideal es que cada persona, cada familia pueda construir su vida. El que no puede, el que necesita, sí, por supuesto que merece ser ayudado. Pero yo no puedo ser una persona que hago depender a los demás de mi decisión como si yo fuese el líder el que los manda. Esa es una gran mentira que hay hoy y fíjate, hoy estamos hablando de hacinamiento, estamos hablando de pobreza, estamos hablando que la gente no tiene para comer, no tiene para vestir y el Estado es el que te tiene, es indignante, es indignante. Es decir, ojalá toda persona, todo hombre, toda mujer tiene que tener su trabajo, con su dinero construye su vida, construye su familia. Yo no tengo por qué pedir que el sacerdote, salvo el, ya te digo, el que realmente está necesitado y nunca puede salir. Pero por eso el concepto de pobreza está muy tergiversado de lo que es Eso muy la visión. interesante lo que vos hacés, Pablo, y muy loable el estudiar la doctrina social de la Iglesia para conocer en profundidad estos temas, ¿no? Porque si uno, como las palabras tienen diversos significados, digamos, mediante el conocimiento que vos estás desarrollando, uno puede llegar a entender, a diferenciar, por ejemplo, algo tan básico como pobreza y dependencia, que vos lo decís y es muy iluminador, sinceramente. Una cosa es ser pobre y otra cosa es ser dependiente. Que ser dependiente realmente va en contra de la dignidad, a menos que realmente tengas una necesidad. La pobreza, en cambio, bueno, uno tener la libertad, la confianza en uno mismo de tratar de producir, como dijo alguien, al menos lo que se consume, ¿no? Pero, Claro. Pablo, un poco para cerrar esta primera entrevista que te estoy haciendo y me gustaría, si estás de acuerdo, dentro de un tiempo que me cuentes un poco acerca de tus estudios, para compartirlo también con la gente que ve estos videos, ¿no? ¿Cuántos chicos pasaron por la fundación, desde su fundación, desde sus orígenes? No, de chicos que dependientes venían de los juzgados, por eso se llama chicos judicializados, Sí, más, no tengo número, pero más de 400 deben haber pasado. sí. Y ya son 400 porque hay personas, muchos ya son personas que ya han todos, formado su familia. todos en general han ido por decir así, un buen camino. No tenemos
porque hay cosas que también antes no se hacían, como por ejemplo, a vos te va a pasar que vos decís, capaz que nosotros no tenemos fotos. Ahora vos viste que la gente, uno no hizo nada y ya tiene un video y lo viraliza, ¿no? Entonces nosotros no teníamos. Antes no había fotos, no es que nosotros poníamos una piedra y qué pasa entonces, si bien había registros, pero sí, no tenemos tampoco un trabajo de haber seguido a los chicos que salieron del hogar hace 15 años, pero la Bueno, pero mayoría por los indicios, todos han sí, ido por buen camino, gracias a Dios, pero en eso es lo general. lindo, eso es lo que a mí me encanta de la iglesia, la humildad. No digo de mucha gente, o de la iglesia en general, que lo que hace no lo difunde, no anda ahí. Hice esto, hice lo otro, Pablo Girardini, viralizar, qué sé yo. Lo haces y no te Sí, importa mucho. Está bien difundir, aparte para que también la gente sepa y si te quiere ayudar. También este video tiene un poco esta función, sí, sí. pero esto de no andar publicando lo que uno hace es muy lindo, eso es la humildad, ¿no? En cambio ahora Y uno aparte, usa cualquier ahora, cosa y lo bueno, viraliza, es ridículo. bueno, como antes dijimos, los tiempos cambiaron. Antes Sí, los medios de comunicación, las redes sociales, prácticamente no existían. Yo qué sé, si pasaba algo, cuando yo estaba en el seminario, mandaba cartas por el correo. le Y escribías gracias a cartas. Dios mi mamá me mandaba, mis padres mandaban una encomienda y vos estabas contento porque te venía algo adentro venía, ¿no? Hoy día cambió y Salamín, está bien. queso. ¿Qué te mandaban? Eco, Salamín, queso. claro, contento, ¿viste? Y Tan- entonces, la vida de seminario es muy linda para contarle a la gente porque ellos se hacen ideas a veces erróneas, ¿no? De lo que es Sí, la vida sí, de como nosotros que fuimos para cura, ¿no? Pero hoy día cambió. Tenemos más medios, tenemos un montón. Bien. Ahora, como decía también San Ignacio, todos son medios, medios para, no fines. Es decir, hoy día que yo maneje con el celular, que yo me siente a comer y no pueda dejar el celular a un costado, son extremos. O sea, hay que aprender. Entonces, está bien dedicarse a los medios, ser periodista, dedicarte como vos haces a hacer video, a hacer película, perfecto. Pero son medios para, no, nunca hay que absolutizar, nunca hay que ponerlos como lo único. Y entonces, en ese sentido, la humildad es eso, de dedicarse a lo que hay que hacer en su justo medio, ¿no? En su justo momento, en su justo tiempo, por decir así. claro. Ahora bien, yo pienso en los 400 chicos que hoy ya son adultos y que han sido educados, bien educados, como hombres de bien, mujeres de bien, gracias a la Fundación Cadenas, y realmente digo que es algo extraordinario. Te lo tengo que decir porque es importante, creo, Pablo, y con esto termino, reconocer los méritos de las personas, aunque a ellas no les importa, ¿no? A vos no te importa nada Sí. que yo te diga, ¿no? Yo creo que hasta te debe molestar que te lo diga, pero en realidad me parece a mí que es, es algo extraordinario. Yo realmente Sí, me saco el sombrero ante las personas que hacen este tipo de sí, cosas, yo ¿no? creo que es Porque bueno. Sí, es sí, yo creo bueno. que la humildad, yo creo que la humildad también está en saber reconocer. Y porque me acuerdo que creo que vos capaz que lo escuchaste, porque a veces son estas frases que se dicen y uno no, que dicen que un papa hablaba del cansancio de los buenos. Sí, Entonces es bueno reconocer a las personas que trabajan en un colegio, porque los chicos son fruto de los papás, de la escuela, de los hogares, y es bueno reconocer claro, la labor de ellos. claro. Pablo, te mando un fuerte abrazo y Gracias. voy a poner en nuestro video, cuando lo editemos, fotografías de la fundación, la dirección, el teléfono, para las personas que quieran colaborar, lo puedan hacer. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, Chao, gracias, Dios te gracias, bendiga. Hasta bendiciones. pronto.